Bien, queridos hermanos y amigos, el sermón que nos toca el día de hoy ver tiene como título los invitados pretenciosos y el huésped interesado. El verso que estaremos, o los versos que estaremos en este día estudiando, pertenecen a Lucas en el capítulo 14, versos del 7 al 14. Previo a poder entrar directamente a lo que es el texto guía que estaremos utilizando el día de hoy, les daré una breve reseña para que podamos tener el contexto bajo el cual esta historia se está desarrollando. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que previo a estos pasajes, vemos al Señor Jesucristo que va de camino a Jerusalén. Jesús no iba solamente con sus discípulos, sino que también a medida que iba pasando de ciudad en ciudad, se iban añadiendo muchas multitudes al grupo de personas que lo seguían. Generalmente estas reuniones las solían hacer para las fiestas, para los días de reposo. Y Jesús acudiría generalmente a las sinagogas, que eran lugares donde se leían las escrituras y donde generalmente se hablaban acerca de las mismas. El primer versículo de este capítulo 14 de Lucas nos hace referencia al contexto bajo el cual el Señor Jesucristo más adelante va a desarrollar un par de historias parabólicas. Vemos en Lucas capítulo 14, verso 1, nos dice la escritura lo siguiente: y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Primer punto a tomar en cuenta es que Jesús entra a la casa de uno de los principales de los fariseos. Y no solamente esto, sino que menciona que ellos lo estaban observando cuidadosamente. Tal vez alguno de nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿por qué razón están observándolo cuidadosamente a Jesucristo? ¿Qué de especial o qué es lo que está ocasionando que ellos lo observen de esta forma muy cuidadosa? El primer relato que vemos está dentro del versículo del 1 al 6. En estos relatos vemos cómo Jesucristo sana a un hidrópico. Cristo les plantea nuevamente la cuestión de la licitud de sanar a un enfermo en el día de reposo. Esto iba a ocurrir en un día del descanso semanal, pero previamente nosotros, si leemos todo el libro de Lucas, podremos entender la razón por la cual Jesucristo nuevamente les vuelve a tocar el mismo tema. Primero podemos ver en Lucas capítulo 6, verso 9, cómo Jesucristo les habla acerca de este tema. Leemos en las Escrituras: entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La segunda vez que vemos este tema tocado en el libro de Lucas se encuentra en Lucas capítulo 13, versos del 10 al 17, y específicamente vamos a centrarnos en el verso 15 y el 16, que es la respuesta de Jesús ante la increpación que le hace el principal de la sinagoga. Jesucristo le responde lo siguiente: entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Todo esto claramente generaría una gran conmoción en el sistema y la estructura del pensamiento moral de los fariseos. Claramente, esto es algo que para ellos estaba contradiciendo las enseñanzas y las cosas o las formas de ver de la moralidad y de la forma de comportarse dentro del pueblo judío. Pero ahora lo que se debe de destacar es la segunda pregunta que formula a los fariseos, que habían guardado silencio en la primera, apelando a la ley que ellos pretendían cumplir y proteger, prohibiendo la sanidad de un enfermo en un sábado,
remitiendo al auditorio a lo que la ley enseñaba sobre el trato de los animales en el día de reposo. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, verso 4. Dice las Escrituras: no verás al asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. Sin falta lo ayudarás a levantarlos. Esto claramente estaba opuesto a la forma en que ellos vivían su vida y aún a la forma en que ellos enseñaban al pueblo que debían de vivir su vida. Veamos, por ejemplo, una de las ordenanzas que ellos habían establecido como una regla dentro de la comunidad judía. La ordenanza decía lo siguiente: queda terminantemente prohibido prestar asistencia al parto de un animal en día sábado. Incluso si el recién nacido cae en una cisterna o una zanja, ninguno deberá sacarlo de allí en día de sábado. Entonces vemos claramente cómo los judíos o los fariseos establecían normas que muy probablemente ellos no lo cumplían. Porque tal como habíamos visto anteriormente en el verso 15 y 16 del capítulo 13 de Lucas, el Señor Jesucristo les llama hipócritas, porque ciertamente ellos se iban a tomar el tiempo de coger a su ganado o a su asno y llevarlo a tomar agua en un día de reposo. ¿Cuánto más si una cría de alguno de sus ganados o de su asno probablemente hubiera caído en un hoyo? Sin duda ellos se tomarían la molestia de irlo a sacar de ahí. Tal como Jesucristo describe delante de una muchedumbre de sus discípulos, en Mateo 23, versos del 2 al 4, vemos lo que Jesucristo describe acerca de los escribas y fariseos. Dice las Escrituras: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces claramente Jesucristo está revelando que estas personas eran buenas para ponerles prohibiciones, cargas pesadas al pueblo, pero que ellas ni siquiera con un dedo las iban a llevar. Es bajo este contexto que llegamos a los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Estos se encuentran en Lucas capítulo 14, verso del 7 al 14. Leemos, queridos hermanos y amigos. Dice así la Escritura: Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que aquellos o que ellos, a su vez, también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bien, queridos hermanos y amigos, primero que nada vamos a ver el punto número 1, el cual lo he titulado El mensaje a los invitados pretenciosos. Eso está en el versículo 7 hasta el 11. Primero leeremos el versículo 7 y lo vamos a ir analizando brevemente. Primero dice: Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió
cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Ciertamente al momento de Jesucristo ver la actitud de estas personas, Él procede a levantarse y hacer un discurso que le podríamos denominar un discurso parabólico. Pero el verso 1 del capítulo 14 podemos entender que es muy probable que dentro de ese banquete hayan estado muchos otros fariseos. Acordémonos que el verso 1 nos mencionaba que era uno de los principales entre los fariseos, que era, digamos, el huésped, el anfitrión de este banquete. Y prosigue instantáneamente a decir que ellos, es decir, los fariseos, lo estaban observando cuidadosamente. Entonces, por ese contexto, podríamos entender que también habrían otros fariseos que muy probablemente estaban buscando y procurando tener los primeros lugares dentro de este banquete. Esta es una actitud típica de la clase religiosa de esa época. Vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 20, verso 46, lo que el Señor describe acerca de uno de estas personas que pertenecían a esta clase. Dice, cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Fíjense cómo nuevamente en este verso podemos evidenciar que ya Jesucristo conocía la actitud de estos fariseos y aún de los escribas. Generalmente ellos tenían esta costumbre de tratar de ocupar los primeros lugares en los banquetes. Ahora, para poder tener un mejor entendimiento acerca de cómo eran los banquetes en esa época, tal vez alguno de nosotros podríamos tener en mente la figura o la pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena, donde erróneamente se presenta a la Última Cena como una cena donde se sentaban en una mesa que era rectangular, lo cual claramente a la luz de las personas que han estado estudiando estos temas no era así. La mesa en la cual Jesucristo y todos y cada uno de los invitados a este banquete se sentaban era llamada triclinio. Si ustedes pueden verlo, en esta mesa tenía una forma de U. Generalmente los invitados, los de mayor honor, se sentaban en las esquinas izquierdas. Si ustedes se paraban delante de la mesa y veían la izquierda, era generalmente el lugar donde las personas de mayor honor se solían sentar. Y por otro lado, el anfitrión no se sentaba en la parte de la esquina de la izquierda, sino que era segundo, donde vemos pintado de amarillo. Ahí generalmente el anfitrión se sentaba. A su mano izquierda generalmente estaba el que le llamaban el invitado de honor y a mano derecha estaba el amigo de mayor confianza de este anfitrión. Entonces, básicamente podemos ver o entender de mejor manera por medio de esta ilustración que generalmente los fariseos o las personas que al menos el Señor Jesucristo se estaba refiriendo al momento de dar este discurso parabólico eran las personas que estaban buscando esos lugares de honor, las esquinas del lado izquierdo o aún estar sentado al lado del anfitrión. Veamos ahora el capítulo 14, verso 8 de Lucas, para seguir con esta lectura. Dice la Escritura, cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. En este verso, cuando se menciona la palabra bodas, generalmente se puede referir a un banquete de bodas. Sin embargo, esto no solamente aplica para banquetes de bodas, sino para otro tipo de reuniones o de eventos. Por lo cual la enseñanza de Jesucristo puede ser aplicada en todo tipo de banquete. Esto nos lleva a pensar en la actualidad, cuando nosotros somos invitados a alguna reunión, algún cumpleaños, alguna boda, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Será que nosotros estamos abocados a buscar siempre los primeros lugares o los lugares de mayor privilegio? ¿Será que eso es así o que no es así? Espero que no sea así.
Pues veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. En esta porción Jesús exhorta a que no debían de apresurarse a tomar los lugares de mayor honor. Es de notar que estos eran los lugares para la gente más honorable, no para la gente más egoísta. Por otro lado, veamos Lucas capítulo 14, verso 9, siguiendo en la lectura, y el verso 10 también. Dice así Lucas: y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale el lugar a este, entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Jesús claramente está aquí recomendando que no se busquen los primeros asientos, sino que más bien procuremos sentarnos en los lugares últimos. Y fíjense que eso era algo que ya estaba de antemano descrito en los escritos que ya los mismos fariseos los tenían y contaban con ellos. Sin embargo, no estaban aplicándolos. Proverbios 25, 6 y 7 nos menciona lo siguiente: no hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Para los orgullosos que buscaban los asientos de mayor honor, les correspondía al final de cuentas ser avergonzados, puesto que los degradarían a un puesto de menor honor. En contraste a esto, en la ilustración que nos da Jesucristo, aquel que manifestó humildad y no un deseo de apariencia, es alabado delante de todos, al ser invitado a ocupar un lugar de mayor honor. Notemos que la actitud humilde no solamente evita el peligro de ser avergonzado, sino que muy a menudo es la vía o el camino que el Señor utiliza para la exaltación. La mejor manera de mantener una verdadera humildad o una sincera humildad, recordemos que es poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Él es el ejemplo máximo y el ejemplo que debemos de seguir de humildad, para que nuestra visión no sea alterada de lo que debemos de nosotros hacer en cuanto a nuestra conducta. Finalmente, el Señor Jesucristo, después de haber realizado todo este discurso parabólico, Él culmina esta porción dándonos este consejo final o esta enseñanza final. Dice en el versículo 11, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entre las cosas que podía revisar al momento de realizar este sermón, me encontré con esta ilustración que me pareció interesante podérselas presentar. Resulta que alrededor de los años 1800 existió una persona de nombre Booker T. Washington. Este era un educador negro que anteriormente había sido esclavo y que después pudo ser libre, y más adelante luchó contra los derechos, o mejor dicho, por los derechos de las personas de color. Esta persona fue ascendida en su rol de maestro a ser presidente de un instituto llamado Tuskegee, en Alabama. Dice que un día esta persona estaba caminando por un lugar que era exclusivamente de personas ricas, cuando de repente una mujer blanca y rica se acerca a él y le dice, señor, ¿será que quiere ganarse unos dólares? Venga entonces y córteme la leña y me la lleva a mi casa. A diferencia de muchos de los que estamos aquí presentes, este hombre no reclama ni exige nada, sino que más bien se ríe y como no tenía nada más que hacer, procede a remangarse y finalmente ir, cortar la leña y llevarla hasta la casa de esta mujer.
En el camino de lo que estaba haciendo, una niña la llega a ver, o lo llega a ver al señor Washington. Y esta niña más adelante va y le revela a esta mujer y le dice quién era él. La mujer, muy avergonzada, al día siguiente se acerca al instituto, específicamente a la oficina del señor Washington, y le pide disculpas porque estaba profundamente arrepentida por lo que había hecho o lo que le había hecho a él, confundiéndolo con una persona que probablemente pudo haber sido de la clase obrera. Fíjense la respuesta que da este señor. Le dice, está perfectamente bien, señora. A veces me encanta un poco de labor física. Además, es un gran gozo poder hacer algo para un amigo. Estas palabras hacen que esta mujer, al ver la mansedumbre y la gracia con la que este hombre había hecho las cosas y más aún le había respondido, estrecha su mano y efectivamente le expresa que ahora ella se sentía mucho más conectada con la labor que él estaba haciendo en cuanto a este instituto. Cabe decir o resaltar que el instituto que él estaba liderando era un instituto para personas de color. Al momento de esta mujer sentirse agradecida por las palabras de este hombre y de la actitud de él, procede a hablar con otras personas muy importantes dentro de su círculo de amistades y convence a un grupo de ricos para poder donar a esta escuela. Muchos años más tarde, este hombre recibió honores en la Universidad de Dartmouth y en la Universidad de Harvard. Y fue el primer invitado con honores en la Casa Blanca de ser de raza negra. Este es un ejemplo que lo vemos en la vida natural. Y ciertamente, o al menos de lo que yo conozco, esta persona no era un cristiano. Pero si esto lo hace una persona que no es cristiana, ¿cuánto más se espera de los hijos de Dios? Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje que acabamos de ver de Jesucristo? Que una inversión de valores produce la acción de Dios ante la situación humana. El arrogante será abatido, pero el humilde, como en el caso de la persona que acabamos de ver, al final fue enaltecido. El espíritu humillado es el que Dios realmente acepta. Veamos claramente esta idea en Santiago 4:6. Dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El humilde es el único que puede experimentar una verdadera libertad, porque no está esclavizado ni sujeto a los deseos de ser más que otras personas. Esta es la persona que realmente está libre de esas ataduras. La enseñanza dirigida a los presentes tuvo que haber causado un gran impacto en las personas. Por un lado estaban las personas que probablemente fueron redargüidas por las palabras de Jesucristo al momento de darse cuenta que ellos estaban procurando tomar o usurpar aún puestos que no les correspondían. Pero por otro lado, es muy probable que hayan existido personas que hayan estado disgustados por el lugar que les había tocado, porque seguramente pensaban que les tocaba un lugar de mejor honor o de mayor honor. Más adelante vemos ahora en el punto número 2, ahora el mensaje que Jesucristo le hace al huésped o al anfitrión interesado. Eso lo vemos en los versículos 12 y 14. Leemos en el 12, como dice la palabra, lo siguiente. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Noten que ahora Jesucristo se dirige ya no a los invitados, sino ahora se dirige al anfitrión. Tal vez este hombre estuvo escuchando y quién sabe si tal vez hubiera estado diciendo, sí, tiene razón, yo no soy así. Pero no tenía en mente que ahora el Señor se dirigiría hacia él. Aquellos tenían asumido
que su conocimiento en materia de vida y comportamiento era mayor que las demás personas. Es decir, los fariseos y los escribas generalmente pensaban eso de sí mismos. Para ver un ejemplo de lo que relata o de lo que describe nuestro Señor Jesucristo acerca de ellos, podemos verlo en una parábola que él hace acerca del fariseo y del recaudador de impuestos. Eso está en Lucas 18 y específicamente para remarcar en esta idea estaremos viendo el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Si vemos y leemos atentamente, este fariseo está diciendo: no soy como los demás hombres. Evidentemente, este hombre pensaba que estaba por encima de las otras personas. Y no hay tal cosa. Sabemos que todos y cada uno de nosotros somos igualmente necesitados de Dios y de su gracia. Y este hombre, al contrario, se justificaba a sí mismo. Y como dice ahí, oraba para sí, ni siquiera oraba realmente para Dios. Oraba para él engrandecerse. Lo que sigue ahora tocará directamente la conducta de este huésped en relación a los invitados. El maestro le hace notar el amplio concepto de lo que iba a decirle, referente a la comida y referente a la cena. Cuando vemos la palabra comida, para el contexto de esa época, se refería a un banquete que se servía en el mediodía. Cuando vemos la parte donde habla acerca de la cena, es lo que los griegos en esa época le llamaban prandium. El prandium era generalmente a la tarde, podría ser tal vez 4, 5, 6 de la tarde. El Señor le dice que no tenga por costumbre invitar a los amigos, a los hermanos, a los familiares o también a los vecinos ricos. Dentro de esta expresión, cabe resaltar el calificativo o el adjetivo calificativo que el Señor da a la palabra vecinos. Lo que da a entender es que muy probablemente pudieron haber vecinos dentro del entorno de los fariseos que tal vez no tenían los recursos económicos suficientes, pero que probablemente también tenían vecinos que tenían recursos suficientes para poderles devolver el favor. Notemos que el Señor Jesucristo no es que está enfocándose en prohibirles a ellos que inviten a este tipo de personas, sino más bien les hace notar que al invitarlos, estas personas se verán forzadas a devolverles el favor. Y una vez que tengan este favor de ser invitados de regreso, entonces esto se constituiría en su recompensa. Esto es similar a lo que a lo que el Señor Jesucristo también nos habla en Mateo 6 del 1 al 4 cuando habla acerca de la limosna. Miremos cómo dice el Señor: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrían recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces vemos aquí un paralelo entre lo que es el consejo del Señor en el banquete y ahora lo que está dando a entender con respecto a las limosnas. Por un lado, las limosnas, según lo que el Señor refiere acerca de lo que hacían ellos por tradición, lo hacían con el fin de ser vistos por las personas. Al final, esta alabanza que recibían de parte de las personas se constituía en su recompensa. De la misma forma, cuando los fariseos invitaban solamente a las personas que podían devolverles el favor, al momento de recibir ese favor, esto ya se constituía en su recompensa. Por ende, el Señor les hace fijar que el momento en que ya tienen su recompensa de parte de los hombres, no tendrían su recompensa de parte del Señor. Pero sigamos en la lectura en el verso 13.
Dice el Señor ahora, para culminar esta parte, o para seguir con la idea, nos dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos. En contraste al primer grupo de personas, ahora el Señor nos menciona otro grupo de personas. Por un lado tenemos a los pobres que ciertamente por sus bienes que eran escasos no tendrían los recursos suficientes para devolverles el favor a estos fariseos. Pero por otro lado teníamos a las otras personas del grupo de los mancos, de los cojos y los ciegos, que probablemente pudieron haber tenido algo, lo más probable es que no, pero estas personas, por la discapacidad que tenían, era muy probable que no puedan devolverles el favor. Además, según la tradición de entonces, quienes tenían algún defecto corporal, sea permanente o sea congénito, debían de estar excluidos de la comida comunitaria. Tal práctica fue tomada de una incorrecta interpretación de las Escrituras. Es por eso que siempre se les pide y se les insta a que escudriñemos las Escrituras seriamente. Y por eso, entre otras cosas, está la importancia de poderla leer y estudiar de manera seria. La interpretación mala que ellos habían hecho se encontraba en 2 Samuel capítulo 5, verso 8. Decía este verso, y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel de agua y llegue a donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Ahora los cojos y los ciegos de los cuales está hablando aquí David, no está hablando en general de todos los ciegos y los cojos. Si lo vemos en el contexto, previamente los jebuseos se habían burlado de David diciéndole que aún los ciegos y los cojos iban a poder defender la ciudad de Jerusalén en contra del ataque de él. Y es precisamente en respuesta a esta burla que David dice lo que acabamos de leer. Pero claramente ellos estaban malinterpretando este pasaje y lo tomaron como una ordenanza para excluir a este tipo de personas de los banquetes. Además de esto, ellos leían en la ley, en Levíticos 21, del 17 al 23, que se mencionaba ciertos temas relacionados a las personas que tenían defectos. Por cuestiones de tiempo no leeremos todo el pasaje, pero pueden leerlos en sus casas y se darán cuenta cómo ahí mencionan a los ciegos y a los cojos. Pero algo que hay que notar es que en la interpretación de ellos aplicaron esto, que era bajo un contexto netamente sacerdotal, lo aplicaron a la vida cotidiana. Y en el texto, si ustedes ven más adelante en el verso 23, la prohibición es la siguiente, dice, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar. Y previamente a esto, en el verso 22 le decía, podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. Eso hablando con respecto a las personas que dentro de la tribu de Leví o de los hijos de Aarón tenían defectos. Lo que se les prohibía no era que coman, sino que no entren hasta el velo o se acerquen al altar. Ahora, sin embargo, sin quebrantar la ley o las ordenanzas, la misericordia con el necesitado debía de ser una práctica habitual entre las personas que representaban un ejemplo dentro de la sociedad en cuanto a la parte moral y ética. Aquellos estaban dispuestos a gastar sin limitación y ofrecer banquetes claramente a las personas que podían devolverles el favor, pero no usaban estos mismos recursos para festejar a los excluidos de la sociedad, ya que no le podían obviamente devolver. Entonces eso muestra que estas personas eran claramente interesados en el favor. Para culminar esta parte, el Señor Jesucristo en el verso 14 nos da la siguiente enseñanza. Dice, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuáles son estas personas a las que se refiere como ellos? Pues las personas que habíamos leído anteriormente, las personas pobres, los cojos, los mancos y los ciegos.
Estas cuatro clases de personas no pueden devolver la invitación, bien porque carecen de recursos o porque claramente por su discapacidad no pueden hacerlo. Luego, un banquete a estas personas sería realmente visto como una acción de verdadera caridad. Sin embargo, Jesús afirma que estas personas serían bienaventurados. Bienaventurados con la connotación de ser felices, de ser dichosos y aún como aprendimos el año pasado, de ser verdaderamente florecientes. Estos invitados no podían devolverles el favor, pero quien sí podría devolverles el favor es Dios, porque como dice el Señor, Dios los recompensará en la resurrección de los justos. Cristo conduce el pensamiento de las cosas que eran simplemente perecederas o temporales a las cosas eternas, a las cosas perpetuas. Y fíjense que esta era una forma constante o que era muy común en la forma de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 12, versos del 31 al 33, vemos cómo el Señor Jesucristo hace esto. Pasa de una visión terrenal a una visión perpetua. Dice así en las Escrituras, pero busquen su reino, hablando acerca del reino de Dios. Y estas cosas les serían añadidas. Por el contexto podemos entender que están hablando de comida y de ropa. Ahora dice el Señor, no temas rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Para muchos una acción semejante de hacer un banquete de este tipo a personas que claramente no podían devolverle el favor, debió de haber sido visto como un derroche. Pero nosotros tenemos que tener en claro que esto depende de la perspectiva en la que se lo ve. Si tenemos una visión temporal, es claro que lo vamos a ver como un derroche, porque estas personas no pueden devolverte el favor. Sin embargo, cuando ponemos nuestra vista con una perspectiva perpetua hacia la eternidad, claramente entendemos que esto debería de ser o de producir felicidad y hacernos bienaventurados, porque Dios será el que nos recompense. Y ese es el énfasis de esta parte. No estemos buscando tanto la recompensa de los hombres, sino la recompensa de Dios, que es la verdaderamente valiosa. Proverbios 19:17 dice lo siguiente: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Dar a los necesitados es una expresión visible de la vida de quien es justo o de quien teme al Señor. Esto no es por un esfuerzo propio, sino más bien porque estas personas creen en Dios. Esta idea la podemos ver en Salmo 112, específicamente acerca de este tema en el verso 9, donde David describe a las personas que temen al Señor. Dice que estas personas hacen lo siguiente: con liberalidad han dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Entonces démonos cuenta que habla de que estas personas que son justos y que verdaderamente temen al Señor, muestran esta liberalidad al momento de dar, porque no dan por interés, sino dan por amor al Señor, por gratitud a lo que Él ha hecho y porque entendemos que lo mismo Dios ha hecho para con nosotros. No hay nada que nosotros le podamos brindar a Dios que lo haga más Dios de lo que Él ya es. Entonces podríamos llegar a ciertas conclusiones o aplicaciones de esto que acabamos de ver. Primordialmente quiero que enfoquemos en el hecho de que lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí no es primordialmente o no es principalmente el proveernos una norma de conducta, nada más, algo moralmente y éticamente bien visto, sino es apuntar al problema de origen, que es el problema del corazón.
Leamos lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La traducción de la Reina Valera lo traduce de esta forma. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces fíjense que el corazón de nosotros como seres humanos es engañoso. Podríamos pensar que estamos haciendo por un acto de caridad o por un acto de bondad, pero al rato de la hora estamos haciendo simplemente con por el fin o con el fin de ser recompensados por los hombres. Esto nos lleva a escudriñarnos constantemente por medio de las Escrituras. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y de qué sirve leer tanto si hay muchas personas que leen y no practican? Y ciertamente tiene algo de verdad esto que se dice, pero aquellas personas que dicen esto omiten que el hecho de nunca exponerse a las Escrituras va a perpetuar su mala actitud. Al menos el que lee las Escrituras constantemente, algún día va a ser expuesto ante su pecado y va a poder enderezar su senda, cosa que no va a suceder con la persona que no está leyendo las Escrituras. Por otro lado, Jesús, ahora veamos cómo Él usa la actitud de los comensales para combatir el orgullo en sus corazones. Ese deseo desmedido de ser honrados y reconocidos como personas importantes, tal como ellos concebían en su mente. Nuestro Señor nos hace ver una verdad espiritual, que el que desea o el que busca ser engrandecido será humillado, pero el que se humilla será al final engrandecido por el Señor. Salmo 51, verso 17 dice las siguientes palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Muchas veces hacemos las cosas a modo de sacrificio, pero ningún sacrificio será realmente agradable delante de Dios si primero no está acompañado con un espíritu contrito, con un corazón, como dice aquí, contrito y humillado, que Dios jamás va a despreciar. Por tanto, cualquier cosa que hagamos a modo de sacrificio o que tal vez en nuestra mente parezca ser un sacrificio, hagámoslo siempre con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Pero también en esta porción habíamos visto cómo el Señor se dirige al huésped. En su deseo de ofrecer un banquete ahora con el fin de recibir una recompensa por parte de los hombres. Esto nos ayuda a entender que nuestra vista no debe de estar en recibir elogios, alabanzas o recompensas de parte de los hombres, sino más bien deberíamos de procurar tener nuestra vista en la recompensa eterna que Dios nos dará al final de nuestros días. Por otro lado, es de recalcar que todo lo que nosotros recibimos es de pura gracia. No lo merecemos, no merecemos nada realmente de lo que Dios nos da en bien. Acordémonos que somos pecadores por naturaleza, que tal como habíamos leído anteriormente, decía, Él da gracia a los humildes. No dice, Él da la paga de lo que se merecen los humildes. Él dice, Él da gracia a los humildes. Así que aún si tú eres humilde realmente, Dios te está dando las cosas por gracia. Si hoy te levantaste, es por la gracia de Dios. Si hoy pudiste desayunar, es por la gracia de Dios. Si hoy te pudiste vestir, es por la gracia de Dios. Y si hoy estamos aquí reunidos para celebrar a nuestro Dios y escuchar su palabra, es por la gracia de Dios. Les dejo finalmente con estos versículos para que puedan meditar en ellos. Colosenses capítulo 3, versos del 23 al 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Servimos al Señor, no a los hombres. Procuremos entonces agradar a Dios antes que a los hombres.